Awesome. Let's get started. So, what are we doing here today? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí el día de hoy? Es mecánicas del cuerpo, body mechanics. What are body mechanics? Is the way and the ability that we have to move different parts of our body. Think any part. It can be your head, your shoulders, your chest, your feet, your elbows. Entonces, ¿qué es mecánica corporal? Es la habilidad que tenemos para mover las diferentes partes de nuestro cuerpo y cómo podemos moverlo, en qué direcciones, en qué sentidos y cómo lo podemos hacer mejor. Piensa la cabeza, los hombros, el pecho. Now, something very important is that we always reference more the bones. Casi siempre cuando hablamos de partes del cuerpo vamos a hablar más de los huesos. Why? Because in the upper body, there is over 120 muscles. So we are always usually going to reference to bones. And for example, if I say move your right shoulder, I'm talking about the muscles that are around your bones, right? Because we can't really move bones. Most bones are not flexible, right? They're stiff. So we move muscles around their bones, and we need to understand how we can do that, in what direction we can do it, and how we can improve the range of motion. Entonces, cuando hablamos de las partes del cuerpo, otra vez, estamos hablando siempre de los huesos, porque en la parte superior del cuerpo únicamente hay más de 120 músculos. Entonces, no podemos gastar tanto tiempo diciendo los nombres de cada músculo, porque son demasiados. Entonces, usualmente lo que hacemos es hablar de los huesos. Por ejemplo, si digo, mueve tu hombro derecho, en realidad estamos hablando de los músculos alrededor del hueso. ¿Ok? Entonces, siempre importante tener eso en cuenta. Um, why? Why is this important? ¿Por qué es importante esto? Because I think nowadays it's very common that in regular classes we learn a lot of steps, a lot of partner work, we learn good timing, but there are so many other skills that will help you dance better besides those that I think sometimes are forgotten, like spinning technique, musicality, body movement, right? And these are sometimes skills that are forgotten and are really, really important. Entonces, para, en mi opinión, poder convertirte en un mejor bailarín o mejor bailador y poder alcanzar otro nivel, siento que a veces es muy común de que nos enfocamos mucho en habilidades que ya se enseñan en las clases, ¿verdad? Se enseña mucho sobre el tiempo, se enseña mucho sobre técnica de pareja y se enseña mucho pasitos, ¿verdad? Conteos, cruces, pero creo que se habla muy poco de nuestro cuerpo, de cómo podemos mover nuestro cuerpo, también musicalidad, técnica de giro, a veces son temas que son muy, muy, muy olvidados y para mí creo que es lo que hace la diferencia de un bailarín bueno de la gran mayoría. O sea, esas pequeñas habilidades de verdad que marcan la diferencia. So that's why it's important that we're here today and we start to think about this subject too, okay? How can we improve? ¿Cómo podemos mejorar nuestra mecánica corporal? First, we have to be aware. We have to be aware of what things are there because in our day-to-day, most people, 95% of people usually have a job that we're spending most of our day sitting down. La mayoría de personas tenemos un trabajo donde pasan sentados la mayoría del día y no necesariamente necesitamos mover nuestro cuerpo en ciertas maneras para poder sobrevivir, ¿verdad? We don't need to move our body in certain ways in our day-to-day to get through the day, right? We just do what we need to survive and we keep going on with our day. So there's a lot of types of movements that have never done before that we're just simply not aware. So the first step is become aware of what we can move and in what direction. Entonces, para mí el paso número uno es ser conscientes de qué podemos mover y en qué direcciones, ¿ok? Number two, flexibility. Flexibility is really important. Like I was saying, we move muscles and muscles have range of motion. They have flexibility. So even if now I'm aware of how I can move a muscle, but my flexibility around it is very small, very little, it's going to be hard to make that movement noticeable. Entonces, si yo sé cómo puedo mover ahora ciertas partes de mi cuerpo, pero mi flexibilidad en esas partes es muy pequeña, muy corta, va a ser muy difícil de que el movimiento se haga notorio. Entonces, ahora que sabemos cómo lo podemos mover, ahora vamos a trabajar en mejorar esa elasticidad, esa flexibilidad. And number three, we need to practice. We need to do active practice with this movement within our footwork. So now we don't forget,
right? We become aware, we increase the range of motion, and now we have to put it in practice. And how do we do it? We implement it in our footwork, right? Because if I only think about my feet all the time, I'm never going to practice. The best way is to implement this movement to our footwork so that it gets ingrained in our brain. Entonces, ahora que ya sabemos cómo se puede mover, ya mejoré mi elasticidad. Ahora tenemos que ponerlo en práctica con pasos, ¿sí? Porque si no lo estoy utilizando, si nada más estoy marcando mis pasos siempre y nunca utilizo esos rangos de movimiento, ese movimiento nunca se va a quedar grabado en mi cabeza. Entonces vamos a, primero, hablar de conciencia, flexibilidad y después ponerlo en práctica con nuestros pasitos. Okay, so what are we going to do today? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? First 30 minutes, we're going to do a warm-up. Básicamente, okay, this is going to be a warm-up, and I'm going to be doing it first, no music, then we do it to music. It's going to be 30 minutes. We have to get warmed up, and we have to start becoming aware of what we can move and in what directions. Entonces, los primeros 30 minutos van a ser un calentamiento donde me van a seguir. Va a ser a veces con música, a veces sin música, para que podamos practicar en qué sentidos podemos movernos y calentar un poquito y mejorar esa elasticidad. Number two, we're going to talk a little bit about technique in the next 30 minutes, and we're going to do some drills to improve this technique. I'm going to explain more about this a little bit later. En la parte número dos, vamos a hablar de técnica, técnica de nuestro baile, porque nuestro baile tiene una técnica que viene de diferentes bailes también. Entonces vamos a hablar un poco de eso y ciertos ejercicios que podemos hacer para trabajar esta técnica. And lastly, the last 30 minutes, we're going to do a combination to put all of this into practice into a salsa footwork combination. ¿Ok? Al puro final vamos a hacer una combinación de pasitos donde vamos a poner todo esto en práctica. What is the big problem? That nowadays I think most studios focus on just the last part, ¿verdad? Creo que muchas escuelas ahora se enfocan mucho en solo la última parte, solo combinación, combinación. Cuando en realidad las primeras dos, the first two, are the most important. ¿Ok? Muy importante. Okay, so when we do the warm-up, because there's so many things we could focus on today. Hay tantas cosas en las que podríamos enfocarnos hoy, partes del cuerpo, but we're going to focus mainly today on the chest, the shoulders, hips, neck, and feet. Okay, that's going to be our main focus for today. Hay muchas cosas, muchas partes del cuerpo de las que podemos hablar. Podemos hablar de las manos, de los dedos, podemos hablar de los codos, ¿sí? Podemos hablar de las rodillas, pero vamos a enfocarnos en ciertas cositas el día de hoy, ¿sí? Que van a ser nuestro pecho, nuestros hombros, nuestras caderas, nuestro cuello y nuestros pies. In the second part, when we talk about technique, we're going to see a little bit of technique of Guaguancó, that is a type of rumba. We're going to see a little bit of son, and then we're going to see how all this evolved into what we now call salsa and how we think about this body movement technique more applied to how we dance today. Vamos a hablar un poquito de Guaguancó, que es un tipo de rumba, ¿verdad? La rumba tiene tres ramas principales, que es Guaguancó, Yambú y Colombia, y tiene mucha influencia en la manera en que cómo movemos nuestro cuerpo en la salsa el día de hoy. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar un poquito del son cubano, y finalmente vamos a ver cómo todo eso se conecta con el básico y el movimiento que tenemos el día de hoy. And at the very end, we're going to do a very nice footwork combination, applying a lot of body movement and body mechanics. Okay, so we're ready. One tip, if you can, put your volume up, okay? Because I really want you to hear the music and just feel the energy, okay? The energy and the mood, I think, is really important. So if you can, put your volume up so that we can jam to some good music. Entonces, si pueden, también suban el volumen para que podamos conectar un poquito más con la música, tener bonita energía el día de hoy, pasémosla bien. Domingo, estamos en la misa de la salsa y vamos a empezar. Okay, let's get started. Remember, any questions, just write them in the chat. Cualquier pregunta, póngala en el chat. Stop sharing.
Can you hear? Okay. Nice. First we start with our shoulders. Okay? First the right. This one, we go. Front, back. Front, back. Sin Diana no hay Guaguancó. Eso dicen los rumberos. Eso dicen los rumberos. Y aquí lo repito yo. Sin Diana. Now. Down. Ay, para los rumberos traigo rumba y guaguancó. Mira, te lo digo yo, rumbero, sin Diana no hay guaguancó. ¿Y qué? Que baile guaguancó. No hay guaguancó que aguante el ritmo que traigo yo. Caballero, como dice. Very good. Now circles. We're gonna go around. First going back. Forward, hey, go. Sin tu cariño, nena. Qué lindo. Nice. Qué bueno. Qué rico. Mira, si tú quieres ser sonero, tienes que cantar de todo. La rumba se puso buena. Voy a sacar mi tambor y voy a tocar hasta que se rompa el cuero. Llegó el momento de cantar la rumba, pero baila como yo. Llegó Mayito Rivera cantando su guaguancó. Y avísale a los rumberos que llegué cantando el son otra vez, que vengo regañando fuerte, apréndanse la lección. Pero dilo como yo, Bonco. Nice. Now we go. Cool. You know. Y
Okay, very good. We pause the music. Voy a pausar la música y seguimos. Ok, vamos a hacer uno a la vez. We're going to do one at a time. Okay, just forward with the shoulder going down to the front. Vamos a hacer uno a la vez, pasando el hombro por la parte de abajo hacia adelante. No va a pasar por arriba, es que no va a pasar por abajo, ¿sí? Entonces pasa por abajo. Solo pensamos 10 veces esta parte y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez más, one more time. Now, don't twist anything else. Just isolate and think about your right shoulder going front and back. Press down. Presionado hacia abajo. ¿Sí? Entonces, no relajado, no suave. Presiono hacia abajo. Press down. Now we go front and back. Front, back. So we go 1, 2, 3, 4, 5, 6. One more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Christina, think more about pressing it down. Don't go up so much up, up, up. Yes, down. Press down. Long neck. Cuello largo. Otra vez. One more last time. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It's just one. Not this, just one. One more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6. One more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Please mute. Please mute. Please mute. Por favor, póngale mute. Let's go with the left. Vamos con el izquierdo, presionado hacia abajo, adelante y atrás. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y solo el izquierdo, no los dos, solo el izquierdo. Otra vez. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. One more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Think about long neck. Presionen los hombros hacia abajo, cuello largo. Press your shoulders down, long neck. One last time with the left. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos hacia atrás. Now we go back, starting with the right. In 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. One more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now with the left. Switch the side. Going back. Not roll. No alrededor. No. Solo atrás. Presionado abajo. Una más. Y 1, 2, 3. Va con el izquierdo. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. One last time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Very good. Now, we're going to do this. I want you to put your arms in front. And we're going to do this very soft. Vamos a poner los brazos hacia adelante y vamos a hacer esto muy suave. Primero el derecho hacia adelante y el izquierdo hacia atrás. ¿Sí? Very slow. 1. Then we go left. 3, 5, 7. La misma manera que estábamos practicando uno adelante y el otro atrás. That's what we're going to think about right now. El derecho adelante y el izquierdo atrás. The only thing is now we're doing it at the same time. La única diferencia es que ahora lo hacemos al mismo tiempo. El derecho adelante y el izquierdo atrás. Y ahora al revés. El izquierdo adelante y el derecho atrás. Y 1, y 3, y 5, y 7, y 1, y 3, 5, y 7. Vamos a poner las manos aquí. We're going to put the hands in the waist and we go. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Starting with the right. 5, 6, 7. Empezando con la derecha. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Make sure the elbows don't move. Asegúrense que los hombros no se muevan, los codos no se muevan adelante y atrás. Una más. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A little bit faster. And 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Un poco más rápido. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Cuenta completa, full count in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4. One more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y relajo. Relax. Nice. We're gonna go first soft. Primero vamos suave. Manos adelante y 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Now we're gonna go strong. Ahora vamos fuerte. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5. And now soft. 1, 3, 5, 7. 1, 3. Now we go strong. 1, 3, 5, 7. 1, 3. Vamos suave y 1, 3, 5, 7. 1, 3. Vamos fuerte. 1, 3, 5, 7. 1, 3. One more time. Soft. 1, 3, 5, 7. 1, 3. Now we go strong. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Yes, very good. Now, a little bit faster. We go soft. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. First, suave, soft. Primero suave, pero ahora cuenta regular. Y 1, 2, 3. Y 5, 6, 7. Ok. Estoy viendo algo. I'm seeing something that is not right. Ok. Bring the arms down. Bajen los brazos. Lleven el izquierdo a la esquina de allá y el derecho a la esquina de atrás. Ahora voy a pensar, el hombro derecho lo presiono adelante y el hombro izquierdo lo presiono atrás. I think right shoulder, I press to the front. Left shoulder, I press back. Okay. Very good. So go to the middle, regresamos al medio y presiono. Presiono. Go to the middle, presión. Go to the middle and press. Go to the middle, press. Let me see. Pa. Y pa. Y pa. One more time and we're going to stay right there. Una más y nos quedamos ahí. Pa. Okay. Can you see that your left elbow is in front and your right elbow is back? Pueden ver que su codo izquierdo está delante y su codo derecho está atrás. What we're going to do from here is we're just going to slowly bring my left hand towards my abdomen, leaving the elbow right there. Voy a traer lentamente mi mano izquierda a mi abdomen, dejando el codo ahí. Entonces hago que esto. This is what I do. Now, with the right one, the one that is in the back, I'm going to slowly bring the hand to my abdomen too, but leaving the elbow where it is. Voy a traer mi mano derecha a mi abdomen, dejando mi codo ahí donde está. Me quedo ahí. Stay right there. Aquí. Traigo lentamente, lentamente el codo. Eso. Ahí está. So you see, one of the most common mistakes is that I see that the elbow is coming with the shoulder. El problema más principal que estoy viendo es que el codo lo están trayendo con el hombro. Entonces, si este va adelante, estoy viendo esto. No. Sí, va al revés. El codo va para atrás y el hombro va adelante. One more time. So the elbow goes back and the shoulder goes to the front. So it's opposite. Not this, this. Okay? One more time.
Arms to the corner, left in front, right in the back, and twist the upper body. Roto desde los hombros, derecho adelante y izquierdo atrás. Now we're gonna switch. I go through the middle. Now the right arm goes to the corner and the left goes back. ¿Sí? Aquí tengo mi hombro izquierdo presionando adelante y el derecho presionando atrás. I have my left shoulder pressing in front and the right pressing back. Now we're gonna rotate one more time. And 1, and 3, and 5, and 7, and 1, and 3, and 5, and 7, and 1, and 3, and 5, and 7. If you're only thinking about the arms, you're doing it wrong. Si solo están pensando en los brazos, está mal. ¿Sí? No. Esto es lo principal. Ta, 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 ta. One more time. 5, 6. We start and left, right, left, right, left, right, left, right. One more time. 1, 3, 5, 7, 1, 3. Now, basic timing, cuenta regular y 1, 2, 3 y 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y 5. Now, full count, cuenta completa y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now we go to the middle. Hands in the close to the abdomen. Don't put them in front. If you put them in front and you start your body movement, the arms are going to go everywhere. If you want your arms to look cleaner, keep them closer to your center and think more about moving the upper body instead of the arms. Si quieren pensar sus brazos más limpios, tráiganlos cerca del cuerpo, del abdomen y muevan la parte superior. No, si tengo los brazos adelante y muevo mi cuerpo, los brazos se van a mover por todo lado. Entonces es una ilusión muy importante. It's a very good way to clean that illusion. Just bring the arms close to your chest right here and think about the upper body. Yes? ¿Cómo vamos? How we doing? Let me know in the chat. How we doing? Good. Good. Very good. Very good. Okay. Shoulders are burning. The burn is real. Love it. Okay, very good. Entonces, I'm going to put some music. And we're going to start with the chest. Eso era mucho de los hombros. Mucho de los hombros. That is a lot of what we do with the shoulders that we're going to use later on in our practice. Okay. Vamos a hacer más con el pecho. We're going to do now with the chest. Do you hear? ¿Pueden escuchar? Okay. First, we're gonna think of squeezing in. Squeeze in. El panadero todos los días temprano sale Aquí. a vender su pan. Y Casa por casa abro, sonando, cierro. y siempre alguien Abro, sale a comprar. cierro. Flautín de flauta, Los brazos, redondito, tranquilos, no vamos a hacer eso. como tú Solo quieras te el lo pecho. dará. Relajo los brazos. Y a la Y muchacha ta, le gusta mucho pum, que el panadero pa, vende su pan. Y las mujeres ya están hablando del panadero que vende el pan. yo siento Que si está rico, que si los está músculos de mi suave, espalda pero que empujando. todas quieren Pa, igual. como que me empuja. Tiene el barrio Pa. más que revuelto. Ahí. El jovencito Pa. que vende el pan. Pa. Mide un 80 con ojos claros, pelo rizo el que vende el pan. Faster. Playa de Y Pepa, go. Raquel Ca, y Mari, go, siempre ca, lo esperan go, para ca, comprar. go, ca. También Arlenis, Rosa y Maylene lo esperan siempre con mucho afán. A veces todas salen pagadas, pues reclamando bien su lugar. Que No arms, dulcemente pa, les pa. dice suave, No. suave, Solo señoras, eso. que sobra Pa. el pan. Y. Que dulcemente Ah. les dice suave, Ah. suave, señoras, que sobra el pan. Now we go side to side. Pa, pa, pa. No, no. Acá. Pa, pa. Todos le cantan Pum. siempre el pan, ¿sabes? Sí. Panadero, Ya, panadero, ahí. yo quiero pan. Crunch. Right here. Pa, Pan suave,
y ro, a, y, ka, faster, y, fa, Now, here we go. Pa, 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 pa. Hu, hu. Now we do double, doble, e, pa, pa, hu, 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 pa. Pa, y, pa, y, pa, y, pa. Doble. Sí. Ja, ja, y faster, un poco más rápido, y va, ca, ca. Pa, 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 pa. So we do prep and double. Este es preparación y doble. Preparo para atrás. Prep back, and we do double front, doble adelante, y pa, preparo a la izquierda para ir doble a la derecha, pa, preparo adelante para ir dos atrás, pa, y pa, prep to the right to go two to the left, y pa, sí, slow, lento, pa, y pa, Qué lindo pa, vayamos, las bayamentas, qué lindas son. Una más. Qué lindo vayamos, las bayamentas, qué lindas son. Qué lindo vayamos, las bayamentas, qué Now we go faster, vamos rápido, y pa, las bayamentas, qué lindas son. Y en que no hay, ole, qué lindo vayamos, las bayamentas, qué lindas son. rápido, y pa, Las bayamentas, qué lindas son. Qué lindo ver cuando empieza Sí, aquí la radiante pa, primavera. lento, y Qué lindo ver Pa, cuando empieza pa, la radiante primavera. Verla contigo quisiera, pues sin ti no me interesa. Qué lindo vayamos, las bayamentas, qué lindas son. back, Qué lindo vayamos, las bayamentas, qué lindas son. forward, back, faster, y pa, ca, De ver en el llano a una linda bayamesa. De ver en el llano a una linda bayamesa. one more, last one, última, pa, ragada, agua. Okay, vamos alrededor. We're gonna go around very slow, starting through the top. Top, side, back, left. ¿Sí? Adelante, derecha, atrás, izquierda. Pa, 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 very slow.
We add this one. ¿Recuerdan este? Abro, cierro. Abro, cierro. Abro, I start in the front. Now I go right. Voy a la derecha. Y atrás. Cierro. ¿Sí? Sí, sí. Pa, pa. Pero así. Ah, y abro. Derecha, cierro. Izquierda, abro. Hacemos lento. Pa, pu. Pa, pu. Pa, pu. Pa, pu. The strong timing in the back. Tiempo fuerte atrás. Pa, pu. Now, double A. Very slow. We keep the strong one in the back. A. Whoa. A. Whoa. Now a little faster, un poco más rápido. Y Let's do the other side. Vamos al otro lado. Primero adelante. Y pa, pa. Y go. Y go. Y go. Y go. Faster. Y go. Y go. Cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro. Close, open, close, open, close. Boom, 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 boom. Very good. Now we do one and one. First to the right, and then to the left. Ba, boom. Go, back. Right, close, left, close. Slow. Pa, go. Pa, go. Pa, go. Now, faster. Pa, go. Pa, go. Pa, go. Pa, go. Faster. Okay. Very good, very good, very good. How we doing? ¿Cómo vamos? Okay, todo bien. So we saw shoulders, chest. Vimos hombros y un poquito de pecho. En la parte de técnica vamos a hablar de dónde viene todo. In the part of technique, we're going to talk about where everything comes from a little bit more. We're going to now talk about our hips, our pelvis, okay? Cuando hablamos de las caderas, when we talk about our hips, they move as a pendulum up and down. So they don't move side to side. Las caderas no se mueven lado a lado, se mueven como un péndulo arriba y abajo. Okay? And how do we action the hip movement? With our knees. With our knees. Entonces, con las rodillas vamos a poder mover nuestras caderas, porque las caderas se mueven como un péndulo hacia arriba y abajo de un lado a otro. So first, I want you to lock your knees, keep them both straight, completely straight. Okay? Completely straight. And I want you to go on the ball of the right foot. Quiero que vayan en la bola del pie derecho doblando esa rodilla. Okay? Do you feel your left hip going a little bit up? The opposite. One more time. Knee straight, rodillas completamente estiradas. Flexiono la rodilla derecha y mi cadera del lado izquierdo va a subir. ¿Ok? ¿Sí? Otra vez. Y boom. Y otra vez. Vamos a hacer eso 10 veces. We're going to do that 10 times. Y 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. And we stay right there. 1. Yes. Okay. So you should feel this side going up a little bit. The opposite to the knee. El opuesto a la rodilla. Now, let's try with the left. Vamos con el lado izquierdo. Voy. Rodilla izquierda. Left knee. Go on the ball of the foot. Yes.
Okay, one more time. And boom, y, boom, y, boom, y, boom, y. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos, uno. Y me quedo one, and we stay right there. Okay. Now the right side of my hip should be feeling like it's going up. El lado derecho de mi cadera debe sentirse yendo hacia arriba. Now we're gonna alternate. Vamos a hacer uno y uno. Primero, rodilla derecha, piso, rodilla izquierda, piso. Okay, we go together. Step with the right knee and flat. Left and flat. Right and flat. Left and flat. Right, flat. Left, flat. Right, flat. Left and right. Left, right, left. This action of happening with the right ball of the foot, flat, left, flat, moving into the hips. This is called Cuban motion. Esto es lo que se le llama movimiento cubano. ¿Sí? Derecha, pisa, izquierda, pisa. Now, we're going to skip the flat part. Vamos a saltarnos la parte donde vamos rodillas completamente estiradas y vamos a ir de una a una. So I go from the right into the left, into the right, left, right, left, right, left. And I want you to feel your hip going up on the left side and on the right side. So we go one and one, one and one. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cuando bailamos, when we dance, we don't want to do really everything at the same time because then it's too much information. Cuando bailamos, en realidad no vamos a buscar hacer todo al mismo tiempo porque si no es tal vez demasiada información. For example, if I do my basic and I use my hip and I use my upper body and everything at the same time, it might be too much. So maybe sometimes I want to accent more my upper body, right? And then sometimes I want to be a little bit more control with my upper body and think more pa, ha, pa, pa, and use more the hips. Okay, so I think that's very important to always control. Entonces creo que es muy importante no hacer todo al mismo tiempo, sino escoger qué queremos interpretar cuando estamos bailando. Si tal vez siento que quiero hacer un poquito más de movimiento corporal con la parte superior, puedo hacer eso. Si después quiero hacer algo un poco más de la cadera para que se note más la cadera, hago eso. Si después estoy haciendo algo más de footwork y quiero que se vea más los pies, voy a relajar todo esto porque si hago eso it's too much, right? So I think that's something very important that we always choose when we're dancing, we're doing choreos is pick what I want to show. My feet, my hips, my upper body, my arms, okay? My partner work, a trick, but not everything together combined into one ball. Okay, very good. Now, when we do this movement, there's also one other direction that we can move our pelvis. We can go forward and back. So let me see the pelvis. We're just going to think of going forward and back. So we take it back first, back and front, back and front, back and front, back and front. When you go front, you want to feel like you're pushing from your butt up all the way, like you're squeezing as hard as you can to go up. Okay, then relax. And you want to feel almost as you're moving these muscles up so the pelvis can go down. Boom, e, boom, e. So I feel when I move my pelvis that I'm pushing from the muscles behind the pelvis, right here. So if I want to bring my pelvis up, I push from this part, push up, okay? If I want to bring it back, I'm going to push and bring this back, back. ¿Sí? Entonces empujo desde mis glúteos hacia adelante para poder
mover el hueso de mi pelvis hacia arriba. O relajo los glúteos y lo traigo hacia atrás para jalar la pelvis hacia atrás. One more time. In front, back, in front, back, in front, back, in front, back. Y adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Now, there is one move that we can combine both of these movements that are side to side, right? By using the action of my knees with the movement of the pelvis front and back. So if we can move side to side and we can also move front and back, guess what? We can combine all of them to move around. And this is something that we use a lot in Guaguancó, right? Moving the pelvis. But how do we move the pelvis? First, from the glutes, forward and back, and with the hip action from the knees. ¿Sí? Entonces, si combinamos el movimiento que acabamos de ver de las rodillas para mover las caderas hacia adelante, más el de los glúteos que empuja mi pelvis adelante y atrás, puedo combinarlo para ir ahora adelante y atrás. So, first we're going to start front by pushing from our glutes to the front. Empezamos hacia adelante, empujando con los glúteos hacia adelante. Now, if I want to bring my hips towards the left side up, what do I have to do? Si quiero traer mi pelvis para mis caderas del lado izquierdo hacia la izquierda, ¿qué tengo que hacer? Tengo que doblar la rodilla izquierda, right? I have to bend the right knee. So if I go front and now I want it to go that way, I need to bend my right knee. Boom. You see? Now I'm going to go straight. Voy a ir completamente recto y traigo con mis glúteos hacia atrás la cadera. Now I want it to go to the right, so I use my left knee to push it that way. Quiero que mi cadera vaya a la derecha, entonces uso mi rodilla izquierda para mandarla a la derecha. Y ahora voy adelante. Pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? One more time. 5, 6, we go start to the front. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Should I think of engaging my abs from the pelvis forward motion? You can do it if you wanted to combine everything and look bigger, but right now we're just talking about this. So yes, you can use other parts of your body, combine everything and make it look bigger, right? You can have your chest and your elbows back, but right now, I'd rather we just think of one part at a time. Because if we just think about how I make everything look bigger, we don't isolate and we don't learn one by one. Entonces me preguntan que si puedo usar mi pecho o mis abdominales para hacer que el movimiento se vea más grande. Y la respuesta es sí. Pero ahorita mismo quiero que se concentren solo en una cosa a la vez. Porque sí, yo también puedo traer mis codos, mis hombros para hacer las cosas verse más grandes, ¿verdad? Pero ahorita quiero que nada más se enfoquen en una cosa a la vez, ¿ok? One last time. Vamos adelante, izquierda, atrás, derecha, adelante, izquierda, atrás, derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y now we go together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On the side. Start to the front. One more time. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Let's try with music. Vamos a probar con música. So, we start pelvis, side to side. Pa, pa, e, pa, e, pa, e, hu, pa, 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 hu, pa. La gente quiere bailar bueno, quiere sabrosura, quieren oír tambores que hagan mover su cintura. El mundo me reclama cuando Pa, sabe que pa, llegó pa, Guaguancó. e. Y cuando se
With the feet, very important. Ball. Ball. ¿Sí? No. No. Pa. 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 A little bit faster. Hey. Pa. Pa. Okay. Va. Hacemos. Forward and back. Atrás. Va. Sí, más rápido. A little bit faster. Y va. No mienta, que yo sé que le gusta esto. Around, ¿sí? Ah. Ah. Pa. Round. Here we go. Hey. Pa. 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 Y pa. Me dicen, ¿y esto qué cosa es? Ah. Ok. Listo. Very good. Okay. Let's keep going. Vamos a seguir un poquito más. Vamos a ir ahora un poquito con los pies. Okay. We're going to talk about our feet. Give me just 1 second. Vamos a hablar un poquito de los pies. Denme un segundito. Okay. If you have questions, porfa, escríbanlas en el chat y al puro final, I'm going to answer more. Si tienen preguntas, escríbanlas en el chat que al final voy a responder todo. So just so that I can keep going with the class and I don't stop, I'm going to continue going. And then I answer at the end. Okay. Ahora, pies. Our feet, the way that we use our feet, how you just saw, will affect the way that it moves our hips and our pelvis, right? We saw this motion when I step with the ball of the foot like this. It bends the knee, which allows my hip to move, okay? There is a lot of different ways in which we move our feet and we use our feet. Hay muchas maneras en las que podemos usar y pisar nuestros pies. The most simple one, la más simple, va a ser completamente plano. It's going to be completely flat, okay? So we're going to try this first. I want you to just step your basic flat. Quiero que pisen su básico en el lugar plano, plano, plano. Vamos a primero empezar por ahí. En el lugar hacemos 1, 2, 3 y 5, 6, 7. One more time. 1, 2, 3 and 5, 6. Completely flat, completamente plano. Y 1, 2, 3 y 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y 5, 6, 7. What you can tell is that when we step like this, our hips don't move and our upper body really doesn't move that much either. But that is not a bad thing because we can choose to step like this when we want to do things that accent more with the feet. Cuando quiero acentuar más cosas con mis pies, voy a utilizar esta técnica de pisada. Porque, como hablamos antes, no quiero hacer todo al mismo tiempo. Entonces, si yo quiero que mi footwork se vea más preciso y más fuerte, voy a pensar en ser más eficiente. Entonces, en vez de pisar así, cuando estoy haciendo mis pasitos, si yo quiero hacer algo, por ejemplo, de un estilo más clásico como el mambo, donde estoy más enfocado en los pies, voy a pisar completamente plano. ¿Por qué? Porque no voy a estar pensando en hacer esto, esto, esto siempre. ¿Ok? So, for example, if we do a step that is more of a mambo style, I would say that is more minimalistic. We're not going to be using our hip as much. We're not going to use our upper body. That's not a bad thing.
It's just a different way of doing things. I'm going to step completely flat like this. 1, 2, 3, and 5, except the 6, always the 6 on the ball of the foot. Siempre el 6 con el metatarso. Sí, pero todo lo demás lo voy a pensar plano. 1, 2, 3 y 5, 6, metatarso, 7. Sí, I'm going to just lower the camera so you can see my feet a little more. Voy a bajarle un poquito para que pueda ver más mis pies. Very good. Una vez más. 1, 2, 3 y 5, 6, 7. If you're doing partner work in which you're going to have to spin, you cannot do this. Si van a hacer pasos en el partner work donde van a estar girando, no pueden pisar así, porque cuando van a estar girando tienen que ir siempre en el metatarso, always on the ball of the foot, so you can allow this rotation that you use when you're spinning. Okay, but if we're doing the footwork where my intention is going to be to see more of the feet, I'm going to step a little bit more flat. Yes. For example, if I want to do fast footwork like 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, and 1 or something like that, I would step more flat so that I can focus more on my footwork instead of my hip and my upper body. ¿Sí? ¿Bien con eso? Now, the next way we can step our feet is if we go first with the ball of the foot. La otra manera donde puedo pisar con mis pies va a ser con la bola del pie, que eso va a accionar lo que hablamos de el movimiento cubano. What we talked about, that is Cuban movement, right? So I will go like this. 1. It's not going to be 1. No. First, our 1, we stop right here. 1. Right ball of the foot, right knee bent, right upper body forward, and left back. That is my 1. I will now transfer. Ahora voy a transferir el pie, piso con la derecha, yendo a la bola del pie izquierda, poniéndolo adelante. 2. Ahora uso mi torso izquierdo para ir adelante. The left side of my upper body goes front and the right side goes back. Boom. And now I go 3. You see? Ball of the foot. One more time. Let's review that. Vamos a hacer eso. Bola del pie. Bola del pie en el 2. Y bola del pie en el 3. ¿Sí? Sometimes I see this. A veces yo veo esto. ¿Qué hacen? 1. Eso es muy incómodo. That is very uncomfortable. So you want to stop with use the ball of the foot so that you can accent more your hip to the left and your upper body. So it looks all in a position. That's my 1. Not 1. No. 1. No. 1. We stop right there. Then we go to our 2. 2. Then we go to the 3. Then we go into the 5. See? Ball. 6. And 7. Only the 6, we never do this. Nunca se hace eso con el 6. Siempre el 6, 6, 7. Y otra vez. 1, 2, 3 y 5, 6, 7. 1, 2, 3 y 5, 6, 7. Y 1, 2, 3 y 5, 6, 7. So this type of basic we're going to use when we want to accent a little bit more of the hip and the upper body. Cuando queremos acentuar un poco más con el torso y con la cadera, vamos a hacer este tipo de básico. Pa, pa y 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y 5, 6, 7. The last way that we can step is going first with the heel. So we did flat, we did ball foot, and now we can do heel flat. So let's try this first. Vamos a practicar primero esto. Hacemos talón y piso, talón y piso. Voy para atrás. Y el 5, 6, 7 no puedo hacer eso. I can't do that. Only when I go to the front on the 1 and the 2. 1, 2, 3, 5, 6. Una más. Hago talón, piso, talón, piso, 3 y 5, 6, 7. Now,
When I do this is mainly for styling. Esto es principalmente por estilo. Cuando a veces hacemos pasos en los que queremos cambiar la manera en que hacemos nuestro básico y pisamos, por ejemplo, un paso que se ve como así más o menos. Ta, a, uno, dos, tres. ¿Sí? O cuando hacemos algunos flares. Y uno, y dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ese tipo de footwork, a veces aplicamos este estilo, donde no va a ser plano ni va a ser con la bola, sino que voy a pensar un poco más callejero en sacar el talón y pisar primero ahí, cambio de peso, saco, cambio de peso y piso dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. But it's used mainly for styling purposes, principalmente por cuestiones de estilo. Something very important that I think, and I've spoken with this with a lot of teachers, algo muy importante que he hablado con muchos profesores de baile, de salsa y también de ballroom, es que a veces se explica como una figura del 8, pero la verdad es que eso es muy dañino. I think that is very, esa figura de 8 que a veces se explican, sometimes they explain the basic with an 8 figure is really damaging because it can make you start to create bad habits to replace good technique. Okay, so just be careful with that. If you're using heels, si están usando tacos para las chicas, y es la misma técnica, porque igual tú puedes poner tu peso completo en todo el taco. You can also put your whole weight on the heel. But what I was saying before, if you're doing partner work where you're going to be spinning most of the time, I recommend that you just go on the ball of the foot most of the time, because that way you're going to be able to turn in any number. The problem when you step flat is that you can't turn. You can't turn because your knees are going to go flat. ¿Ok? Lo que estoy diciendo es que cuando están haciendo pareja, para las chicas, la verdad creo que recomiendo mayormente casi siempre bailar en el metatarso porque tienen muchos pasos donde giran en cualquier tiempo, ¿ok? A menos que sea una coreografía donde tú ya sabes en qué parte vas a hacer shines y en qué parte no vas a girar, puedes pisar más plano para acentuar más los pies o el footwork, pero si vas a hacer la parte de pareja, tienes que ir en el metatarso porque no se puede girar con el pie plano en el piso porque se va a doblar la rodilla hacia adentro y no se va a ver estético. Ok, seguimos. Let's talk about technique. Vamos a hablar un poquito de técnica. Ok. First, before salsa, before mambo, we have what is Cuban son. Antes de la salsa en el mambo, tenemos lo que es el son cubano. Y a partir de ahí nace este movimiento que es de lado a lado, que practicamos en el calentamiento al inicio, that we practice in the warm-up in the beginning. This movement comes from Cuban son, okay? So I want us to do our basic now, thinking just about this movement. So we're going to step our basic. Go with me, vamos juntos. Hacemos una base, 1, 2, 3 y 5, 6, 7. Pero vamos a pensar en el 1, contraer la parte izquierda. We're going to think about contracting the left side on the 1. So we go 1, 2, 3, and 5, 6, 7. And 1, 2, 3, and 5, 6, 7. And when we do our 1 more time, hagámoslo una vez solo un básico. Empezamos extendiendo la parte derecha y contrayendo la parte izquierda. 1, 2, 3. It's not the shoulders. No es los hombros. No, solo el pecho contrayendo lado a lado. Y 1, 2, 3. Y 5, 6, 7. We're going to open to the right on my 1. 1, 2, 3, and 5, 6, 7. To the right. 1, 2, 3, and 5, 6, 7. Una más. Y 1, 2. Básico. We Sorry, open to the side. we can't see your feet. Just I see Oh, like no, that's okay. That's okay. I just want okay. you. Yeah, I want to think more about the upper body. I'm going to show you my feet in a little bit, but basically it's a basic forward and back and then a basic to the side.
But maybe I'll do it like this so it's a little more obvious. So it's your left, the chest goes to the left when your feet start with the left, right? Yes. But think more about the side that is crunching instead of the side that is opening. Piense más del lado que está contrayendo que del lado que está estirando, ¿ok? Porque la contracción es como lo más importante. Very slow. So we start with the basic forward and back. Basic. 1, 2, 3, and then we open to the right. 5, 6, 7, and 1, 2, 3, and 5, 6, 7, and 1, 2, 3, and basic in place. 1, 2, 3. I want you to be very mindful of your upper body. That's what we're focusing on right now, the upper body. 1, 2, 3, and 5, 6, 7, and 1, 2, 3, and 5. Let me see, déjame ver. 1, 2, 3. Básico, 6, 7 y 1, 2, 3. Let's go. 5, 6, 7, and 1, 2, 3, and 5, 6, 7, and 1, 2, 3, and 5, 6, 7. Basic. Let me see. I need to see you a little bit more. Quiero verlos un poco más. 5, 6, básico y 1, 2, 3. Let's go. 5. Here we go. One basic. 1, 2, 3. To the side. 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Very good. Practiquemos con los brazos acá. Practiquemos con los brazos acá. Practiquemos with the arms here. Let me see sideways. Quiero verlos del lado. Héctor, piensa más en poner tus manos acá, porque a veces las traes muy adelante. Entonces se mueven mucho cuando haces el movimiento. Aquí. Ta, ta, ta. ¿Sí? So, one more time. Basic. 5, 6. Basic to the front. 1, 2, 3. Open on the 1 and a 1, 2, 3, and 5, 6, 7, and 1, 2, 3, and 5, 6, basic, and 1. Very good. Este es el baile que viene antes de la salsa, ¿sí? Que se pisaba lado a lado, pa, pa, y pa, pa, pa. There is a moment in history where we start stepping front and back. Hay un momento en la historia donde pasa ese básico hacia adelante y hacia atrás. And believe it or not, it is not well known. It is not known. It is not known the exact moment or the exact reason that basic change. We don't know. It's a little bit lost in history. No es conocido el momento en el que el básico pasó de lado a lado y se empezó a hacer adelante y atrás. No hay información sobre esto. Esperamos algún día encontrar alguna piedra arqueológica donde nos digan esto. Ok, una vez más. 5, 6, basic, and 1, 2, 3. We open to the side. 1, 2, 3, and 5, 6, 7, and 1, 2, 3, and 5, 6, basic. 1, 2, 3. Let's go. 6, 7, and 1, 2, 3, and 5, 6, 7, and 1, 2, 3, and 5, 6, basic. 1, 2, 3. Very good. Eso es cuando hablamos de son cubano. That's the movement that comes from Cuban son. That sometimes when we dance salsa, we will start to maybe do this kind of motion or with the arms, pa, pa. That is where it comes from. Cuban son. Now we have another rhythm that influenced heavily the movement that we use in salsa, that is Guaguancó. Tenemos otro ritmo que influenció demasiado la manera que hacemos nuestro movimiento corporal, que es el Guaguancó de la rumba. ¿Ok? El Guaguancó tiene mucho movimiento de codos, ¿sí? Tiene mucho movimiento de los codos. It has a lot of movement with the elbows. But we will start to accompany our upper body and our shoulders where the elbows are going. ¿Ok? Vamos a empezar a acompañar un poco nuestro pecho y nuestros hombros a dónde van los brazos y los codos. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí es donde el movimiento de los hombros empieza a ser un poco más redondo. That is when the movement of the shoulders starts to become a little bit more round. ¿Ok? So we're going to start to open. I want to see this first. 1 and 3. 5 and 7. Twist your upper body to the right. 1 and 3. 5 and 7. Vamos a nada más rotar hacia la derecha. Y 1 y 3. 5 y 7. 1 y 3. 5 y 7. A partir de ahí voy a rotar mi hombro derecho circularmente por arriba hacia atrás. One more time. So I roll my shoulder forward, up and back, and then close.
We go 1 and 3, 5 and 7, 1 and 3, 5 and 7. Let me see. 5, 6, 7, and 1 and 3, 5 and 7, 1 and 3, 5 and 7. Very good. Open up your arms. Don't put your hands here. You do this. Open right here. Una vez más y seguimos hacia la derecha. 5, 6, va y 1 y 3, 5 y 7, 1 y 3, 5 y 7. Now we go with the left. We open and close the chest. Open and close. Usen el cuerpo. Esto que practicamos de abrir y cerrar. ¿Sí? Cuando voy a la izquierda, abro y cierro. Abro y cierro. Abro y cierro. Abro y cierro. Please open up more your arms. I still see the arms here in front of the legs, so it's going to make everything look small. Open and we go with the left. Nice. Yes, Michael, there you go. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5. Héctor, saca los brazos de aquí. No los pongas acá. Una más. Vamos. Right and left. Ahora vamos 1 y 1. Y 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. And this movement comes again from Guaguancó. See? Round and back. Now, when we dance salsa, I can go round, two, y cucú. Do you see the similarity? ¿Pueden ver cómo se parece cuando viene de aquí a cuando estoy bailando salsa y hago 1, 2, y cucú, y 1, 2, y cucú, cucuba, cucuba, cucuba. ¿Sí? De ahí es donde viene. Entonces, that's where it comes from, and that is how we connect it nowadays. Okay, very good. Let's practice this with music. Vamos a practicar un poquito con música. Oye, pero a bailar el son de Cuba. First, right, in. Vengan todos a bailar el son. Ahí, a bailar chévere. 1, 3, 5, 7. 1, 3. We open on the A. Go, go, ba, ba, go, go, ba, ba, go, go, ba, ba, go, go. Veo que ya mi cabeza no me controlan los pies. Veo que ya mi cabeza no me controla. Nice. Now we go. Go, 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 ba, ba, go, go, ba, ba, go, go. Pero bien rico es. Go, 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 go. Go, 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 go. Basic go, go. Step on the 8. Hey, ba, ba, kiki. Go with the hands. Go, go, ba, ba, go, go, ba, go, 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 go. Base. Eso. Izquierda. Derecha. Upa, pa, cucu. Cucu, upa, pa, cucu, upa, pa, cucu. Eso. Now, right. Left. Here. Cucu, upa, pa. Pa, pa, así. Va, lado, abre. Cucu, cupa, pa, y cucu. Ok. Brazo abajo. We bring them to the right, very slow, down.
Mira, te voy a beber de un trago con una copa de ron y te voy a echar en la copa de un son. Mulata, el que se reprenda con mi son, que sepa que todavía ahí sigo siendo la candela, cosa buena y no canto bobería. Por eso, sácala. ¿Y qué más? Anda, sácala. Llévala a tu corazón para que baile el son. Por ser sabroso y retonzón. Pero que sácala. Si te gustó, si te invito, anda, muestra tu amor. Que lleva tiempo con tu vez. Sácala, sácala, sácala. Oye, apriétala, que hacer ella llegó. Eso. Aprieta, oye, que se Va. formó. Mira, yo soy el sol. ¡Vamos! Pero que salga, sácala. Pero también apriétala. Chiquitita, pa. Oye, pero que sácala. Oye, con sabrosura. Abrázala, romántica, aunque sea romántica. Oye, que hacer ella llegó, mira. Aprieta que se formó. Oye, cubano, sigue Okay. pa'lante con este. Very good. Let's keep going so that we can see one practice of rumba guaguancó. Vamos a practicar una de rumba guaguancó rapidito. Remember, this is just to practice the technique. That is the technique of the bass dance where this comes from. It's just, the idea is just to practice that. Yeah. La idea es solo practicar esas técnicas un poquito más. Entonces vamos a poner una canción aquí, rumba guaguancó, para practicar el otro movimiento que vimos. Y después vamos con la parte de salsa y después la combinación. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Así! ¡Ja! Vele, 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 vele. Vele, 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 vele. Óyelo, óyelo, óyelo. Vele, vele, vele. ¡Háblalo! Gualabile, ya le abala, ya le abala, ya le abala, ya le abala, ya abala. Diana, 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 Diana. Ah, na, na. Ah, na, 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 na. Ah, na, 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 na. Pa, 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 pa. Amigo, Okay, very slow. recibe First, con el alma in place. este saludo. Pa, pa. Amigo, recibe con el alma este saludo. Que en prueba de cariño Vamos a ir brindamos. lado a lado. First side to Al side. mismo Pa, tiempo a ti pa, te deseamos pa. salud. Forward, forward. Y mucha salud, adelante, grato adelante. amigo. Habla. Now, what we practiced before. Quisiera con dulce anhelo, mi amigo de sacrosanto, baja música del cielo para festejar tu santo.
En este ritmo se encierra un Edén lleno de flores. Y, Para y, ti miles de honores, te quiero más que a mí mismo. No es elegancia ni egoísmo, ni tampoco falsedad. No es elegancia ni egoísmo, ni tampoco falsedad. always Solo recibe el down. afecto Si y bailamos te salsa aquí arriba, mitad. la rumba abajo. Y, pa, pa, lento, y, open, y close. Open, y, pa, boom, pa, Por tu y. río bañada, eres la cuna encantada de impoderable belleza. Te adoptó naturaleza, Ok, un una más, va, y, ahora, elbows in front, y, ja, y, ja, el grito de libertad, y, con el machete en la mano recorriendo. a little bit faster, pa, ja, Eres matanza querida, libre de toda ah, We can add un poquito de swing, pa, ok, pa, rucucu, pa, rucucu, pa, rucucu, Respeta mi voz que canta por taca, esta y, sencilla, rucucu, prodigiosa tierra mía. Los matanceros te brindan su canto y su ajá, melodía. y, pa, y, rucucu, ajá, rucucu, ja, y, Ay, mi Dios, tú, cuánta armonía, pero cuánta armonía, rumbero, ah, pero cuánta armonía. acá, y, ah, y, pa, La rumba te ah, llama rumbero, pa, pero cuánta armonía. ca, Guaguancó de tiempo en España, pero cuánta armonía. pa, Oye, la rumba buena te ama, pa, pero pa, cuánta pa, pa, armonía. pa, pa, rucucu, Pero que no te aquella. Ay, mi Dios, que no te aquella. Que no llega la noche, pero que no te aquella. vamos a hacer otra canción. Rumbero bueno, la rumba te llama. How we doing? Pasa que la rumba un poco... Oh, ya se va a poner Jambu porque... No, está bien. Ok, first we start half timing, primero medio tiempo. Entonces hicimos abajo y hombro. Y pa, cucupa, pa, cucupa, pa, cucupa. Now we go up. Arriba, abajo. Y arriba, abajo. Y arriba, y abajo. Around like we said. Pa, pa, faster. Y pa. Pa, y. Rumba, aquí, pa. Lado. Just side to side. Y pa. Lento. Now a little faster. Y pa. Y pa. Pa, pa, sí. Okay. Seguimos. Very good.
Very good. So I'm not here to, of course, I'm not here to teach you rumba. I'm not here to teach you. No estoy aquí para enseñarles rumba guaguancó. Es nada más cómo se conectan esos movimientos y de dónde viene. Como pueden ver, va esos movimientos alrededor de los hombros. Ahí es donde empezamos a ver eso, el sacudeo, ¿sí? Juego de los brazos. Ahora, hoy en día, cuando hacemos salsa, ¿verdad? Taca, 1, 2, 3 y cucú. Tenemos esa influencia, ¿verdad? Que viene de eso. So now when we dance salsa, right? We have that influence where it comes from and we start to apply it to what we do right now. Cuando hacemos el básico de salsa, ahora el movimiento principal ya no va a ser lado a lado, ni abajo, ahora va a ser adelante y atrás, ¿sí? Now, when we dance salsa, we're going to use the movement forward and back. Yes, instead of going around, sideways, crunching, now we use forward and back. So, like we practiced in the beginning, that's what we're going to use. Let me see just one basic. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora podemos embellecer nuestro básico con intenciones de sus raíces, ¿verdad? Puedo hacer 5, 6, 7, ¿verdad? O puedo hacer 5, 6, 7. Este viene del son. This one comes from son, and this one from Guaguancó, right? So that is how the movement, where it comes from, and now how we can do it together. So how I explain my arm movement, ¿cómo explico yo mi movimiento de los brazos? I place my arms close to my upper body, pongo mis manos cerca de mi abdomen. I think elbows outside, butt a little bit behind my body. Los codos hacia atrás de mi cuerpo, pero no aquí, ni aquí, aquí, un poco diagonal. My goal with this placement of arms is to make my arms look as small as possible. Mi objetivo con esto es estéticamente hacer que mis brazos se vean lo más cortos posibles, porque usualmente if this is too long, if I bring them outside and it's too long, it's going to distract too much. So aesthetically, it's not going to be that good, okay? Unless I go out with specific styling, okay? Entonces, si tengo los brazos muy largos afuera, va a distraer demasiado. Entonces, mi objetivo principal va a ser mantenerlos cerca de mi cuerpo, okay? Y mantenerlo ahí, okay? Ahora, vamos a empezar hacer unos pasos. We're going to start now to do a combination of salsa steps, but with influence from all of these mechanics that we learned today. Okay, so vamos juntos. Empezamos con una base. We go 5, 6, basic. 1, 2, 3, 5, 6, basic. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Let me see this. We go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra vez. Vamos juntos. Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. One more time. So we go. Step, tap, we go to the right. From the basic, from top, básico. 1, 2, 3 y vamos. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now with my upper body, we're going to do this. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, alterno 1 y 1. I alternate 1 and 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Very good. Now, with our upper body, starting with the right, we're going to do this. 8 and 1. 2 and 3. 4 and 5, 6, 7. ¿Sí? 8 y 1, 2 y 3, 4 y 5, 6, 7. Remember in the beginning when we practiced this, there was soft, soft, and then strong, strong. Cuando practicamos suave, suave y fuerte, fuerte, ahora vamos a usar una combinación. When we think about the shimmies, it's soft, it's relaxed. And when we think about the pose, it's strong. Cuando pensamos en el shimmy, en el sacudeo de los hombros, es suave. Y cuando hacemos la pose, es fuerte. Entonces hacemos 5, 6, 7, 8 y 1, 2 y 3, 4 y 5, 6, 7. ¿Sí? Una más. Juntos, lo veo. Una base, one basic, 5, 6, basic, and 1, 2, 3.
Let's go. 6, 7, 8, and 1, 2, and 3, 4, and 5, 6, 7. Nice. Right here, we're gonna do one basic of Guaguancó to the left. 1, 2, 3. Okay. So from the top, we do 8 and 1, 2 and 3, 4 and 5, 6, 7. Tap on 8, we open 1, 2, 3. We're gonna do one rumba to the side. Yes, we're gonna use the left shoulder like we practice. So we do E1, A2, 5, 6, 7, E1 and 3. See? 5, 6 from the top. Basic 1, 2, 3. Let's go. 5, 6, 7, 8 and 1, 2 and 3, 4 and 5, 6, 7, E1, 2, 3. Nice. One more time. 5, 6, básico, y 1, 2, vamos, 5, 6, 7, 8 y 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3. Agua. Okay, from here, I'm going to do 5, 6, 7. I'm going to think of my arms going to the sides, right, left, right. But I'm going to use the movement that we learned from Cuban song to connect with my arms. So when I go with the right outside, I crunch from the left, push into the right. Now I crunch from the right, push into the left, into the right. So we go 5, 6, 7. Not 5, 6, 7 with the upper body, like with the movement that we practice from Cuban song, con el movimiento que practicamos del son cubano y 5, 6, 7. Eso. So from the top, basic. 1, 2, 3. Let's go. 6, 7, 8, 1, and 3. 5, 6, rumba. 1, 3, y 5, 6, 7. Okay. From the top, basic 5, 6, 7, and a 1, 2, 3. And here we go. E, 1, and 3. 5, 6, 7, e, 1, 3, 5, 6, 7. See? Go, go, go. Okay. Dice, your knees have to be fit. Yes, very good. Thank you, Ronald. Yes, the knees in your rumba have to be facing to the front. It's not this. It's all parallel to the front, to the front, to the front. 5, 6, basic, and a 1, 2, 3. Let's go. 5, 6, 7, a 1, and 3. 5, 6, 7, e 1, e 3, e 5, 6, 7. 8 and 1. Okay, we're gonna do this. We did 5, 6, 7. Bring the hands in. I cross the right under. I'm gonna go down, and I'm gonna do an intention from abacua, de abacua. See, pa. Very slow. The move is gonna be I win 5, 6, 7. Bring the hands in. I do a around. Bring the arms open. I'm gonna make a fist with both my hands, and I'm gonna push my elbows to the front at the same time as I use my shoulders. Boom, and my chest. Boom, y boom, y boom, caca, boom. See? Very slow. So we go 5, 6, 7, 8, 1. See? One more time. In 5, 6, 7, 8, 1, 3. Agua. From the top. 5, 6, basic, and 1, 2, 3. From the top. Let's go. 1, 3, 5, 6, 7, e 1, e 5, 6, 7, e 1, 3. Very good. Now from here, we did 1, 3. I'm gonna do to the front. 1, 3. I'm gonna step to the side with the right. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 7. 1, 2, 3. So one more time. We did 5, 6, 7, 8, and 1. Drop on the right foot. En el 1, mi peso está en la derecha. Voy a rebotar por la derecha. Ese es 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7 y básico. ¿Sí? One more time. 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 7, 1, 3, forward, side, and basic. Una más. Y 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 y 1, 2, 3.
So we did 5, 6, 7, 8, and 1. Remember when we practice this? Closing the chest, yes, and crunching side to side. So we do 8 and 1. 3, I close. 5, 7, 1. So I do 2 times right, 2 veces a la derecha y 2 veces a la izquierda. Y 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 6, cool, 1. Agua. Very slow. So we go around. 1, I go to the right. 3, 5. Now we come back to the left. Left, left. We're going to do back, back, front, back, cha, cha, y 2, 3, and 5, 6, 7. Muy lento con las cuentas. Y esto es, y 1, cierro 3, cierro 5, regreso por el lado izquierdo, 7, 1, voy a ir para atrás, 3, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3. Muy lento. Very slow. 8 and 1 to the right. 3, 5, 7, 1. We go 3 back. 3, 5, 6, 7. So we do 5, 6, 7. 5, 6, 7 y 5, 6, 7, 8 y 1. 8 y 1. I'm going to go up with the head. So very slow. I did 5, 6, 7 with the right. 8 and open the chest. Relax the neck. Bring the head back. So we do 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. See? From here, 1, 8 and 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. From the top, very slow, basic. 1, 2, 3. Let's go. 6, 7, 1, and 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. One more time. Una vez más. Front top. 5, 6, basic. 1, 2, 3. Let's go side to side. 8 and 1 and 3, 5, 6, 7 y rumba. Son. Abacua. Body movement. Left. Back. Y a. Cha, cha, a. 2, 3. Let me see. Front top. 5, 6, básico. Y 1, 2. Vamos. Y 5, 6, 7. Y 1. Y 3. Y 5, 6, 7. Y rumba. Y ra, ca, ca, rucu, pa. Y derecha. Izquierda. Y con, ki, ah. ¿Sí? Let's try slow. Vamos a pensar despacito con música. So remember, this is all about applying some of the movements that we warmed up in the beginning, okay? Pa, pa. Basic. Como baila Rita la caimana. Como baila Rita la caimana. Vamos, se va por arriba. Racaca. Vayamos, tiene dos cosas que no las tiene la gana. Una historia muy hermosa y una Rita la caimana. Como baila Rita la caimana. La caimana. Como baila Básico. Rita la caimana. Pa. La caimana. Todo el que llega, vayamos, monumento nacional. Busca Rita la caimana solo por verla bailar. Como baila Rita la caimana. La caimana, como baila.
Vamos. La caimana. Rita, yo no sé qué tiene con todos sus movimientos. Parece una rana seca cuando se la lleva el viento. Como baila Rita la caimana. Vamos. Here we go. La caimana, como baila Rita la caimana. Llega. Hijo. El día que Flora soltó a Guayamo y Carraca. en baile se oyó otro grito y fue Rita quien lo dio. ¿Hace? Como baila Rita la caimana. Va, se va. La caimana, como baila Rita la caimana. La caimana. Rita se montó en un buey y casi se estaba ahogando. Y como es que ella es de ley, en el lomo iban bailando. Basic. 1, 2, 3. Rita la caimana. Let's go. Se va. Here we go. La caimana, como baila Rita la caimana. La caimana. El día que se perdió Rita, yo estaba perdido también. Rita es una papa frita que baila. Eso va. Conmigo, básico. Como baila Rita la caimana. La caimana, como baila Rita la caimana. Primero hacemos La caimana. Espérate. ¿Cómo era esto? Va juntos. Básico. Vamos, here we go. Raga, pa, raga, agua. Básico. Se va, here we go. Let's go, Reed. Boom. Vamos, se va. Rucuba, pa, tigun canco, gaga. Vamos, una más. Como baila Rita la caimana. La caimana, como baila Rita la Eso. caimana. Vamos, se va. La caimana, como baila Rita la caimana. Y en el parque Rita la caimana, como baila Rita la caimana. Y en Bayamo Rita la caimana, como I messed this up. baila Rita la caimana. Y en el parque Rita la caimana. Y en el parque colapsó. Rita la Ok. caimana. Y en Bayamo Rita Agua. la caimana, como baila Rita. Very good. Let's keep going. Sorry, I fucked up my whole room. I kicked it really hard and I fucked it up. Okay. Can you please type? Tell me how you doing. Escríbame cómo están, cómo les está yendo. How you doing? Escríbame si tienen preguntas, que ya casi voy a responder todas las preguntas que tengan. I'm going to answer all the questions that you have about this and about anything. It doesn't have to be about the class. It could be really about anything. No tiene que ser sobre la clase, puede ser sobre cualquier cosa. Okay, very good. Seguimos. Let's keep going. The last part. The last step before palo is like palo, así. No. No. Okay. At the very end, I'm gonna do everything. Okay. Yes, I think the hard part is connecting everything, right? But it's okay. If you can, I will share the recording of this and you can rewatch it and do it again and again and again. See, the warm up, the practice,
the technique and then the footwork. Entonces, si pudieran, después le voy a pasar la grabación, obviamente, pero me gustaría que hagan otra vez el calentamiento, si lo pueden hacer varias veces, el calentamiento, después la técnica que practicamos y después los pasitos al puro final. One last time, and then we keep going. 5, 6, basic, and 1, 2, 3. Let's go. 5, 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Yeah, 5, 6, 7, 8, and 1, 3, 5, 7, 1. Now this one I made it a little bit faster. Pa, pu, pa. So I go tap, tap, step. I change it a little bit. So before it was like this, pa, pa, pa. Now I do tap, tap, step. So very slow. Let's do it from here. 8 and 1, 3, 5, 7, 1. I go 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3. So let's do one more time from the top. 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, y Guaguancó. Pa, pu, pa, raca. 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 8, y 1. We're going to do one basic, 8 and 1, 2, 3, 5, 6, 7. We do one basic, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 7. Very slow. So we go to the right, to the left, to the right, and right. Now all this is going to be with the left in the ball of the foot and the right stepping flat. Este va a ser todo peso en la derecha rebotando sobre la izquierda. So we can try this. 1, 3, 5. Probamos esto y 1, 3, 5. Y ahora hago afuera, adentro, doble y doble. Uno más. Afuera, adentro, doble y doble. One last time. And 1, and 3, and 5, and 7. Now from here, I'm going to do a little bit of intention from pilon. So put your right arm in a fist, put it on top of your left, close to your chest, not outside. And first, let me see this. We're going to go out with the arms. Boom, like you want to feel like you're sticking something in the ground. Boom, y boom, y boom, y boom. Now, the upper body, I will close it and do an accent. Y 1, y 3, y 5, y 7. 1, 3, 5, 7. So not just the arms, we connect the upper body like we practiced in the beginning. Again, remember, y 1, y 3, y 5, y 7. We go 1, 3, 5, 7. We open at the end. So all of the movement with the chest is like this. 1, 3, 5, 7. But we do first the close, 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 and open. Okay? Just that. And close the chest, close the chest, close the chest, and close the chest. Yes? One more time. One basic. 1, 2, 3. Let's go. Pilón. Y 1, 3, 5, 7. The last part, we're going to go a little bit higher. Boom. So we go low. Y boom, tiki, boom, tiki, ra. Okay? Just that part. 5, 6, basic. 1, 2, let's go. 5, 6, 7, 8. 1, 3, 5, 7. Nice. Now, I do 1, 2, 3, 5, 6, until now, until there. So we finished, right? 7. I step on the right. I tap on the 2. I close 3 with my upper body. I open 5, 6, 7. Very slow. So pilón. Y 1, y 3, y 5, y 7. Peso en la derecha. 1, tap en 2. Cierro 3. Y 5, 6, 7. Tap, step. Agua. Ok. Una más. Pilón. 1 y 3. 5 y 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. I step on my 1.
with the right. I kick on the 2 towards the left. So I go 1, 2, 3, 5. I kick with the right. I drop 6. And on 7, I'm going to go into the ball of my left foot. So we can practice a little bit of what we said, the ball. So one more time. We do 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Sí? Una más. Y de aquí. Ruku 1. 8 and 1. 3, 5, 7. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Pilon. Here we go. 1, 3, 5, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Okay. Also, let me see this. Feet together. Vamos a practicar esto rapidito. Solo vamos a calentar esto. We go on the ball of the feet. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5. And we stay up. Quedamos arriba. Se queda ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y bajamos. Go on to the right. Vamos en la derecha. Y 1, 2, 3, 4 y quedamos arriba. 5, 6, 7, 8. Ahí arriba, aquí. ¿Sí? Aquí arriba. Va. Nice. Go down. Let's try with the left. Con la izquierda. Y 1, 2, 3, 4 y quedamos. 4. Ahí está. So you want to go as high as you can possibly can. And keep your weight between your big toe and like this. This is your foot right here. Not here, not here, here, here. Ooh, as high as you can. Ooh, ooh. Yes. A tip, every time that you're going to do a spin, go on the ball like that. You need to go on the ball because that is going to create a platform so that you can spin. Siempre que quieran girar, tienen que ir en el metatarso porque eso crea una plataforma que hace más fácil para el pie rotar en el piso. So, hacemos la parte final. 1, 2, 3, 5, 6, 7, ¿verdad? 7 up. We're going to use that 7 to spin towards the right and land to the front. So very slow. We do 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1 to the basic. Okay? Very slow. Básico. 5, 6. From the top, basic. Oh, no. From the pilon. Let's do from the pilon. 5, 6, and 1, 3, 5, 7, and 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Yes? One more time. Pilon. 5, 6, y 1, 3, 5, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2. Yes, you can rotate the shoulders too forward. Yes, Alexandra, great question. Let's try with music. Probamos con música. Basic. Iquique. Dieguito, Marita, saludos. He conocido mujeres, Basic. pero como From the top, tú from the top. ninguna. Varón que debe pasar, Let's go. Hey. queda preso en tu cintura. Dicen que eres mala hembra y que destilas veneno y que en cosas del amor lo tuyo no tiene freno. Bururú,
verdad que Basic. cuando camina se enciende la carretera y si estás llegando al baile se alborota. Let's go. Pa. Pa. Tienes el Tiki, pa. barrio caliente y una pila Hasta que la tocó una. todos los Sí, hombres está chida la chiquitita. por decirte algún Después se me antoja y digo, no, más mamá. brillante que la luna, más bonita que una rosa. Algún mexicano ahí está Por sin miedo. todo Jesús María le llaman la Basic, basic. venenosa. Óyelo. Basic. 1, 2. Let's go, let's go. Front top. A. Go, go. 1, 3, 5, 6, 7. Vamos juntos. Okay. Together, together. Cuando vas Está en 200. llegando al baile, la pista se pone buena. Y el que no para se para. Y el que no Let's go. Here we go. se frena. Hielo. Ay, yo. Agua. Tócalo como a Susana. One more, una más. Vamos. Somos tú, ¿no? Ay, que me voy a morir. Ay, que me muero de amor. Ah, me da una cosa. Esa mujer tramposa. Esa chiquita me tiene rendido a sus pies. Okay, very good. Let me see your questions. Quiero ver sus preguntas. I would love to understand better what you meant about stepping back on the 6 and how it should feel different from the other steps. When we step back on the 6, this is the step that we use to impulse ourselves to continue in the basic. So when I step, algún mexicano ahí no tiene mute. Todos los mexicanos pongan mute. Okay. Gracias, chicos, gracias. Perdón, si es que si no se interrumpe. Gracias, chicos. Ok, entonces, En 100. cuando hacemos el básico, el 6 es el paso que me va a impulsar a continuar mi básico. Si pongo el peso en todo ese pie, me va a tirar para atrás. It's gonna throw me to the back if I put my whole foot down on that 6. So that's why the 6 is different. All the steps are gonna be a little bit more Con in la mayoría place, de 100. while the 6 is gonna be a push forward. Okay? When you do the kicks, where Sí. are your shoulders and hips? Give me 1 second. I will fix this. Siempre va a ser ya comentando. Sí. Heriberto, eres tú. Heriberto. Hermanito. Please write down your questions. Porfa, escriban sus preguntas. Eso, gracias, hermano. Okay. So it says, when you do the kicks, where do you have your shoulders and hips spaced? When I do the kicks, my hips are always to the front and my shoulder is going to go with the kick. So if I kick with the right, I'm going to use my right. If I kick with the left, I'm going to use the left shoulder. Entonces, si pateo con la derecha, uso el hombro derecho. Si pateo con la izquierda, el hombro izquierdo. Okay, let's do one last time. Vamos a hacer una última vez.
Va conmigo. Go with me. Go with me. El bebé, Forward. qué bueno es. La gente quiere bailar bueno. Son. Quiere Pa, pa, sabrosura. tucu. Son. Quieren oír tambores que hagan mover su cintura. El mundo Basic. me reclama cuando sabe que llegó Bam Bam. Shimmy. Y cuando se termina el show, quieren seguir el bembé. Cuando se termina el show, quieren seguir el bembé. Algunos bailan con Ah, son. dos, hay con tres, y otros nada. Va. Y play. El mundo entero Sí. está gozando mi bebé. El mundo entero está gozando mi bebé. El mundo entero está bailando. Ah. El mundo entero quiere bailar. Pase. sabroso. From the top. Vamos. Cuando comienza el bebé. Sí. Vienen a bailar porque les gusta el ritmo de los tambores. Yo, tambores le daré. Pilón. Mira que algunos bailan con dos, oye, algunos bailan con tres. ¿Y esto qué cosa es? Así. Todo el mundo aquí se vuelve loco, señores, y todo el mundo de pie. Vamos. Here we go. Sí. Pilón. Ey. Mira. Por allá por Nueva York, en On the Venezuela, right. Puerto Rico, Colombia, y va. Francia, Italia también. Down. Samurai, mi hermano en el Vaticano, se quitan la sotana y forman tremendo bebé. Que yo lo sé. Están gozando. Me dicen, ¿y esto qué cosa es? El baile criollo. Vamos. Here we go. Que a cualquiera le vuelve loco. Báilalo, mamita, que es contagioso. Y ahora viene el mambo bien sabroso, sabroso a ti. Mambo, ¿qué? Ahí. ¿Qué? Vamos otra vez. Dice. Sararararim, pirom, pim, pibombo. Vamos. Here we go. Ay, qué rico es. Este bailoteo que yo tengo para usted. Gózalo, bailalo. Y cuando se acabe, bailando otra vez. Cuidado con el de la trompeta, que es peligroso. Alexander, dale. Que nadie pare, que nadie se pare. Agua. Bien, chicos. We did it. Woo. Fire. Gracias, chicos. Okay. So, thank you so much, guys. Muchas gracias por venir. And in the Cuban motion, I saw your level going up and down. When I do the Cuban motion, you can do it up and down. It's no problem going up and down, but
If you want to stay low, you need to just not go with both of your toes, just one. See? So if I go with both a little bit, I can go up. If I just go with one, I will stay down. But if I push with both, I will go up. If I just do one, I stay down. Woo! Se bailó, we dance.